Agradecemos su presencia porque sabemos del esfuerzo que tuvo que hacer Valeria Redondi, presidenta es del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia. Así es. ¿Está bien dicho? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Para definir justamente un trabajador social, uno imagina, yo soy pariente de trabajadores sociales, lo que era el clásico asistente social, pero digamos que hay que jerarquizarlo, no es un simple asistente social. ¿Cómo definirías hoy, pleno siglo XXI, el rol, la figura del trabajador social? Bueno, el trabajador social es un profesional que se forma en el campo de las ciencias sociales. Uh-huh. Y fundamentalmente interviene sobre los problemas sociales, digamos, los problemas de una sociedad. Uh-huh. Ahora, particularmente, digamos, nosotros estamos, digamos, si podíamos pensar en lo que distingue, digamos, la especificidad, digamos, lo propio de la profesión tiene que ver que estamos en vinculación directa con el problema en territorio, y con sería. La población en territorio, uh-huh. Aunque, digamos, sí, por bueno, supuesto hay otras profesiones también, ¿no? Profesiones que intervienen en territorio, pero fundamentalmente en realidad estamos trabajando sobre lo que nosotros llamamos manifestaciones de la cuestión social, digamos, uh-huh. las manifestaciones en el cotidiano de las familias, de los problemas ligados a la salud, a la educación. Claro, la familia, casa puertas adentro, pero también problemáticas comunitarias. La escala, ¿cómo es el máximo de la escala donde puede trabajar un trabajador social? En realidad hay distintas esferas, digamos, dentro de nuestro trabajo. Imagínense que ahí nosotros intervenimos en la mayoría de los trabajadores sociales, trabajamos en instituciones públicas, ¿no? Uh-huh. El 90% de los trabajadores sociales trabajamos cuyo empleador es el Estado. Desde ahí hay una diversidad de instituciones, de la niñez. La escuela, primera referencia a la escuela, de ¿no? la escuela, digamos, de salud, en los centros de salud, los hospitales, los especializados, etcétera. En el Poder Judicial, pero luego, digamos, el lugar de intervención es diverso, digamos, no, una institución no nos limita a que tengamos que trabajar puertas adentro. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, en una asesoría pericial. ¿Puede trabajar por su cuenta un trabajador social, perdón? Sí, no es no es lo habitual. No es lo habitual, digamos, uh-huh. justamente porque la profesión fue creada para dar respuestas a los problemas sociales propios del conflicto del momento. Estamos hablando de una profesión que tiene casi 100 años. Uh-huh. Si pensamos en sus orígenes, ahí se fueron creando, bueno, las escuelas de servicio social, pasó por distintos momentos, ¿no? La formación del trabajador social, pero tienen una larga historia, fundamentalmente que estamos digamos, en una atención fundamental. Pero siempre hay tensión. Porque estamos, digamos, intervenimos entre las demandas genuinas, las necesidades de la población con las cuales trabajamos y el Estado, que es nuestro empleador, también con ciertas demandas. Ustedes le llevan las malas noticias al empleador Estado. El Estado sabe. Y a veces dicen, no, Estado, ustedes tendrían que hacer tal cosa, pero se tienen que morder la lengua a veces, porque no pueden ir más allá. Tenemos lo que llamamos una autonomía con condicionamientos. Que les da la profesión misma. Sí, porque tiene que ver con nuestras incumbencias. A un médico no se le dice cómo curar, por ejemplo. Y a un trabajador social, digamos, no debería un patrón Estado decirles, hagan su estudio de determinada manera. Ustedes dicen, momentito, como yo para esto estudié, ¿no? Claro, tenemos criterios, pero también hay que tener en cuenta que hay una serie de condicionantes, como en toda intervención en uh-huh. lo social, digamos, como otra profesión. Uh-huh. Lo que pasa que en la historia del trabajo social, digamos, tenemos una trayectoria también de, afortunadamente, de sentar posición, de hacer respetar, digamos, el pleno ejercicio, aunque, digamos, podemos decir que hay condiciones que tienen que ver condiciones de trabajo, no me estoy refiriendo a los tipos de contratación, digamos, una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales que no, digamos, no se efectivizan. Está bien, que es muy interesante eso, pero antes de ir a los derechos laborales quería profundizar un poquito, ir a ejemplos, a temas concretos sobre los cuales, ¿cuál es la agenda promedio de hoy en día del trabajador social? Por ejemplo, la desocupación, la desnutrición,
el déficit de vivienda, todos esos temas, y si son todos esos temas, ¿cómo se los va jerarquizando? Bueno, son todos estos temas, porque justamente, digamos, si el trabajo social también tiene la capacidad y la posibilidad de no pensar parcialmente los problemas. En realidad, lo que habitualmente sucede es que se nos presentan los problemas de manera fragmentada. Entonces, los profesionales de tal área tendrían que encargarse de el problema habitacional, otros del problema de la niñez, otros de la salud, de nutrición. No, nosotros, digamos, nuestra intervención abarca desde el conocimiento, la primera, digamos, aproximación a la situación, al conocimiento de la situación, que no es solamente la familiar, es la comunitaria, es tener en cuenta un conjunto de condiciones, de determinaciones que hacen que nosotros estemos en contacto directo con ese problema que, digo, en apariencia lo tiene y lo posee solo esa familia o solo esa persona. Y bueno, en realidad nuestra formación, digamos, y nuestra capacidad para poder comprender esos problemas hace que podamos ver que hay una totalidad, digamos, que hay una sociedad que, digamos, con relaciones sociales que hace que, digamos, determinados problemas que aparezcan como si fuera responsabilidad de una persona, un problema de conducta a modificar, y en realidad los problemas tienen que ver con conflictos inherentes en esta sociedad. Digo, por ejemplo, la desocupación no es un problema de ese hombre o esa mujer que no se esfuerza por conseguir trabajo. Digamos, hay problemas que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad social. Y después también hay aspectos personales, subjetivos, que hacen que en una familia determinado problema o conflicto se pueda superar de determinada manera y en otra no. Pero fundamentalmente hay aspectos que tienen que ver con determinaciones, condicionantes generales, digamos, que atraviesan la situación, por ejemplo, de una familia, pero no podemos indicar que el problema, el origen está en la conducta o el comportamiento de esa familia o de ese individuo. Eso siempre va a ser así. No, cuando se modifican... Digo, no podemos caer... Y esto, si se modifican las relaciones sociales, digamos, yo quiero provocar un poquito si se avanza en los procesos, digamos, digo, por ejemplo, digamos, en el campo del trabajo, digamos, la cuestión del empleo, si hay decisiones políticas claras respecto a eliminar todo tipo de precarización laboral o inestabilidad laboral, hay un conjunto de cuestiones que estarían resueltas y otros problemas que no aparecerían. Te pregunto porque por ahí va a ser duro lo que te digo, pero podemos caer, no estamos cayendo por ahí una demagogia, decir la gente nunca tiene la culpa, por ahí en algún momento pudo haber un nivel de igualdad de oportunidades superior al que tenemos ahora y no se aprovecharon. Y entonces explicar la desocupación por ese lado. No, son aspectos objetivos, digamos, la precarización, digamos, y la inestabilidad laboral de las grandes mayorías hoy es un problema objetivo, y eso tiene consecuencias y efectos también en la subjetividad, en la forma, la posibilidad de poder proyectar la vida de una familia, en pensar cómo... Sí, los proyectos de vida de los hijos, digamos, si estás permanentemente en una situación que no sabes si mañana vas a tener ese empleo. Cambiaron los contextos también, porque, por ejemplo, hace 30 años era el esquema de la fábrica y el puesto heredado, y hoy en día las fábricas empleadoras masivas casi no existen más, entonces se terminó eso en el imaginario de muchas familias. Sí, hay muchas empresas que han cerrado, pero digamos las transnacionales, las grandes empresas siguen teniendo un lugar importante. El nivel de empleo masivo de hace unos años no tanto cantidad como ahora, como hace uno. Claro, no la absorción de Gran Buenos Aires que trabajadores. empleaban ya 5.000. No por la cantidad, personas. sino Claro. digo por la presencia y la incidencia. Claro. Estamos escuchando a Valeria Redondi, quien es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, a quien escuchamos y justamente también le preguntamos. Y yo quería acercarle un ejemplo antes de ir a la pausa del tema de
ustedes intervienen ante una alerta cuantitativa, vamos a suponer, no sé, en tal barrio hay un promedio de casos de desnutrición superior a la media que se puede dar en la Ciudad de La Plata. Suponemos, ¿ahí interviene el trabajador social? Hay algo importante que cuando contaba, digamos, Te digo como porque sobre para qué intervenimos. Claro, todos los mitos que tenemos sobre el trabajador social. El trabajador social interviene a partir, digamos, que el Estado decide que es necesario un espacio para ese profesional como para los otros. ¿A través de qué herramientas interviene? Bueno, a través de políticas sociales, digamos, de programas. Entonces, esos programas y esas políticas sociales en general, pensemos, digamos, en la política educativa, pensemos que la política con respecto a la niñez, a la juventud, sobre esa política en realidad tiene que estar formulada y diseñada, pensada en función de los problemas y la gravitación de esos problemas sociales, las consecuencias, por supuesto, de esos problemas, pero fundamentalmente cómo están apareciendo, digamos, en una sociedad en particular, en una región, pensemos en este municipio. Entonces, sobre esos programas o con esos programas intervenimos nosotros. Ahora, nosotros no somos meros aplicadores de esos programas, pensemos en el plan... Bueno, no progresar. Un nivel operativo. No es un nivel operativo, aunque desde el origen la profesión estuvo puesta para eso. Por eso, digamos, no sé, hay entre el mito de el trabajador social que va a sacar al chico de su casa y lo va a encerrar en un instituto, hasta en realidad otra expresión como decir, bueno, en realidad solamente el trabajador social apunta en una encuesta y hace tareas burocráticas o administrativas. Bueno, el trabajador social en realidad tiene una capacidad y una formación para, por un lado, vos decías diagnosticar, digamos, comprender, analizar los problemas sobre los cuales interviene, generar estrategias desde la institución que se encuentre, con organizaciones, con grupos, con las familias, o individualmente, o todos al mismo tiempo, y como yo te decía, con un nivel de autonomía para poder decidir si aquello que está realizando está favoreciendo efectivamente, digamos, si está dando respuestas a las necesidades de esa población. Y si hay aspectos que, como no sucede, digamos, no se cumplen, digamos, no están yendo por ese camino de favorecer la efectivización de derechos, que realmente las condiciones de vida de la población con las cuales trabajamos mejore. El trabajador social también tiene, como otras profesiones, esa capacidad de tomar decisión, de proponer y de pensar en alternativas, condicionadamente porque, como te decía, digamos, está en un marco con ciertas... Donde la política general no la diseña el trabajador, sino el Estado. Claro, pero y los digamos, recursos los proporciona el Estado. Sí, y en el diseño también existen trabajadores sociales, pero no es el campo que más ha desarrollado el trabajador social. Se encuentran más, digamos, nosotros decimos, bueno, en el nivel de la intervención, de la acción, pero no es una acción no reflexiva, y se tiende, digamos, a que la profesión avance, a que no haya, digamos, trabajar sobre aspectos que no tiendan a la repetición, digamos, o la burocratización, que generalmente, digamos, se promueve del Estado. Bueno, que se aplique esta encuesta y que, digamos, si hay pocos recursos, se racionalicen. O sea, que ese profesional tenga que distinguir y decir, bueno, quién tiene más necesidad o menos necesidad. Desde nuestra posición, como nosotros entendemos el lugar y lo que debe desarrollar un trabajador social es políticas sociales universales, no por sector, fragmentadas o como hemos conocido, digamos, que en la década del 90, digamos, ha sido la focalización uno de las características fundamentales. Hoy esa característica no se ha revertido sustancialmente para nuestra posición, para nuestra idea de cómo deben ser esas políticas sociales, deben ser de calidad y universales. Valeria Redondi, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Después le vamos a estar preguntando algo
sobre aquel tema en el cual, bueno, le hicimos la nota sobre este informe de inundaciones en la ciudad de La Plata, y también tenía algunas inquietudes sobre planes del gobierno nacional, si tienen o no intervención los trabajadores sociales, y también vamos a hablar del tema de las incumbencias, cuáles son los conflictos que tienen los trabajadores sociales puertas adentro de su profesión, pero todo después de la pausa. Bueno, seguimos aquí en FM Keops 1539 en toda la República Argentina. A pedido de la interesada, se está viendo justamente por las pantallas de YouTube. Sí, viendo por atrás. Justamente. Esto también está saliendo al aire, ¿no? Es una especie de autobombo que hace Keops TV, en este caso Keops TV, se expande el grupo Cardoso por toda la provincia y por el país. Valeria Redondi, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar de este estudio tan importante, que me parece que hasta de ribetes periodísticos, públicos e históricos, por el trabajo que se han tomado justamente de relevar lo que podemos considerar fue el déficit social a raíz de las inundaciones. Para recordarle a la audiencia 3 o 4 conclusiones de ese estudio. Sí, lo que nosotros hicimos fue fundamentalmente aportar a, digamos, información que fuera confiable en ese momento y de calidad, por los momentos en los que nos encontrábamos como platenses, digamos, además de la angustia, del drama, veíamos que nosotros podíamos aportar no solo como el resto de grupos también, y, digamos, asociaciones profesionales y distintas instituciones, en las necesidades más inmediatas, ¿no? Los alimentos, la entrega de alimentos, las necesidades urgentes, sino que por lo que nosotros conocemos y sabemos hacer, podíamos aportar a un estudio con información, sabiendo que en ese momento ya en las siguientes semanas, digamos, la información no era clara, y hoy, a un año, se confirma que hubo un ocultamiento respecto a un conjunto de situaciones que vivimos los platenses. Entre esos tiene que ver con, bueno, los fallecimientos, las pérdidas humanas. Nosotros hicimos un aporte que, digamos, en su momento, digamos, a los 6 meses, cuando hicimos la primera presentación de este informe, justamente porque estaba la investigación en proceso, nosotros hicimos aportes nos pusimos a disposición toda esa información al conjunto de la sociedad. Sí. A todas las instancias del Estado, sabían, con algunas autoridades tuvimos la oportunidad de acercarles al material, y a las organizaciones, a los grupos, a la justicia, por supuesto. Entonces, lo que hoy, digamos, hace muy pocos días informa el juez Arias como una de las primeras sentencias, entre otras cuestiones, las 89 personas fallecidas, tiene que ver con el aporte que también hicimos desde el Colegio de Trabajadores Sociales. Porque en ese estudio, que nos llevó, digamos, en terreno unos dos meses y medio, relevamos no solo la situación de salud, la situación en ese momento respecto a su atención sanitaria, la vacunación, a qué ocurrió, digamos, el 2 y 3 de abril, o qué había ocurrido antes respecto a inundaciones previas, donde nada se había realizado, eso justamente, sí. Sino que también en los testimonios de las personas con los cuales tuvimos las entrevistas, aparecieron datos que luego había que investigar, digamos, eran... O sea, fue un estudio cuantitativo, también cualitativo. Sí. Y a partir de testimonios que recogieron, de algunas submuestras, como se dice, sacaron conclusiones o derivaron. No, digamos, nosotros hicimos 3.256 encuestas. Ese trabajo lo realizamos en 11 zonas, 27 barrios, fundamentalmente acá del Partido de La Plata, de Berizo y de Ensenada. Uno de los instrumentos que teníamos en la entrevista tenía que ver con si tenía que aportar algo respecto, digamos, alguna otra consideración, y ahí aparece en cada vecino de La Plata testimonios sobre algo que vio, algo que le comentaron, pero nosotros no podíamos, eso no es una información
fehaciente, había que investigarla. Digamos, el Colegio de Era Trabajadores un Sociales disparador, digamos. era un comentario, una preocupación, digamos, nosotros conformamos un equipo de trabajadores sociales. Es importante decir que esto lo hemos hecho ad honorem. La asociación lo que tiene es, tenemos matriculados más de 7.000 colegas, pero digamos, el aporte, digamos, somos una asociación con muy pocos Digamos, recursos. vamos a diferenciar de otros colegios donde la matrícula es de un débito automático, digamos, o no es un sistema, aporte anual importante que hacen otros profesionales. Es un aporte ínfimo, que tiene que ver con también, digamos, que el matriculado, digamos, haga un aporte, pero también sabemos que, digamos, la gran mayoría de los ingresos, de los salarios de los trabajadores sociales por eso no son tan más altos bien como bajos. en otras profesiones, son más bien bajos. No somos una profesión que se desarrolle en el ámbito liberal, pero voy a esto, que con los escasos recursos que tenemos, nosotros, nuestra tarea es, por supuesto, ad honorem en el colegio. Sí empezamos a realizar un proceso de investigación respecto a estos datos, a esta información que había que certificarla. Y aportamos todo a distintos lugares de la justicia. Hace muy poco también hay otra fiscalía esto, que por nos ejemplo, pidió información. ¿Se incorporó la causa? Sentencia. Está en la sentencia, ¿sí? Los aportes de las familias que nosotros encuestamos. Y, digamos, el cambio, digamos, que produce la investigación del juez Arias entre los primeros 55 oficialmente fallecidos a 89, habla de que realmente hubo maniobras para ocultar la información y lo que efectivamente pasó. Nosotros entendemos que, bueno, una de las contribuciones fue esa. Después, en ese momento, digamos, otras instituciones también planteaban o hasta, digamos, conducciones de otras facultades, hasta la nuestra también, de nuestra facultad, que no era el momento para hablar con la gente, que era invadir las casas, su situación, su angustia, y nosotros nos encontramos con una situación totalmente diferente. Las familias tenían mucha necesidad de relatar, de contar, desahogarse. Sí, porque hay situaciones en que los traumas suelen inhibir a las personas, pero uno habla de otro tipo de traumas, por ejemplo, gente que estuvo en campos de concentración, otras situaciones también traumáticas, donde ese desahogo se produce sobre el final de la persona, sobre el final biológico de la persona. Y en otros casos, como vos decís, por ahí tiene necesidad de desahogarse enseguida, porque saben que eso se va a convertir en una demanda por ahí hacia las autoridades, que van a obtener algún beneficio, o es justamente decir para desahogarse, para sacar algo que tiene adentro, como decía la negra Sosa. Es todo eso, en los primeros días, digamos, esas primeras entrevistas tenían que ver con el desahogo, digamos, esa situación de algo incomprensible, digamos, no tener explicación de lo que sucedió. Y por supuesto, como nosotros, digamos, en este relevamiento fuimos, digamos, desde lugares muy céntricos, digamos, con familias con una condición social, digamos, más digamos, sin grandes necesidades, sí. ¿no? Materiales, pero hay que tener en cuenta hasta también los asentamientos. Claro. Bueno, sí, claro, la angustia estaba en todos de la pérdida material, pero sí también, digamos, nosotros comprendemos que la posibilidad de recuperación de la familia que está al borde del arroyo El Gato es muy diferente. Digamos, hoy aún hoy hay familias que viven en casillas que están húmedas y no han recibido absolutamente nada. Entonces, fue, como decíamos, una catástrofe en absoluto de índole natural, fue una catástrofe social porque hay responsabilidades, porque hay un montón de cuestiones que se podían haber previsto para morigerar, para hacer menos trágico, digamos, y con muchas menos pérdidas y daños, y eso no ocurrió.
entendemos que fue transversal, digamos, atravesó todas las clases sociales. Ajá, sí. Pero el que está más abajo y el que vivió... La sufrió mucho más. La sufrió y la sufre, digamos, y no encuentra respuesta. Que es, entre otras cuestiones, lo que nosotros presentamos en este informe final. Uh-huh. En el durante la inundación, respecto a las primeras respuestas a los lugares donde la gente se evacuó, digamos, ahí habla no de la ausencia, porque no hablamos de ausencia, sino de una, fundamentalmente, que las respuestas fueron de la sociedad civil, las respuestas fueron de los vecinos, de los familiares, y luego, digamos, si tenemos el dato, que es el dato duro, frío, pero habla de toda esa solidaridad puesta, que fue en números, al 96% de las respuestas la dio la sociedad civil, que incluye para nosotros, es un término teórico, es un concepto, pero tiene que ver con los vecinos, los familiares, los grupos, los agrupamientos ya que venían realizando experiencias o iniciativas o trabajo territorial en cada barrio. Sí, desde partidos políticos, ONG, centros culturales, los clubes, etcétera, que ahí demostraron en acto esa solidaridad, ese sentido de la colectividad, y por otro lado el Estado, con todas, digamos, sus organizaciones, y pensemos todos sus recursos, toda su estructura, responden un 4%. Digamos, la mayoría se refugió en casas. Eso lo tenés todo registrado, certificado así. Acá, no sé si lo 4% solamente el Estado. Esto es televisión ahora, esto es televisión, ¿verdad? Podés mostrar tranquilamente. Vamos a pedirle a los hermanos Cardos algún otro sistema de cámara para... Ya le estamos pidiendo mucho, che. Me parece estamos... pero bueno, ha sido muy muy interesante justamente el trabajo. A ver, le mostramos a la cámara 1, señor director, que es la que está justamente de mi lado. Estamos de mi lado. No, pero justamente para significar, esto es lo importante, porque esto es significar históricamente un déficit que va desde lo más profundo y doloroso que han sido los fallecimientos, hasta déficit habitacionales, urbanos. El tema, yo me imagino que se debe haber complicado y mucho, y se complicó en esos días el tema de los servicios, ¿no? De servicios básicos, sí, claro. Agua potable, electricidad y demás. Y vos hablabas de la angustia. No sé si en términos científicos se puede justamente señalar la angustia de que la sufrió directamente y, por ejemplo, de gente que está ligada afectivamente a quienes la sufrieron directamente, ¿no? Parientes, amigos y demás, que pueden compartir la angustia, que tuvieron que justamente solidarizarse también. Me imagino parientes directos, familiares. Sí, gente que vive en el casco urbano y gente que vive en periferia que se estaba inundando. Son los más silenciosos, digamos, los menos visibles. Estar en una casilla al borde del arroyo, digamos, y estar en pleno riesgo de volver a pasar una situación así, es mucho más palpable, aunque se intente ocultar, digamos, los procesos subjetivos, llevan mucho tiempo de recuperación, más que recuperación, de abordar todo eso. Y ahí hay un gran déficit por parte de la política estatal. Pues nosotros relevamos, digamos, qué ocurrió en ese momento, la baja, digamos, la acción respecto a la vacunación, que ha sido también muy baja, o sea, fue en un mes, se hicieron en algunos lugares, discontinua y, digamos, abruptamente se terminó. Eso tendría que haberse continuado, hacer un seguimiento. En el caso de las manifestaciones, como estudian algunos colegas nuestros, las manifestaciones subjetivas es algo que no se continúa abordando. Y eso todavía sigue muy presente en las familias, que tiene que ver con situaciones de insomnio, de angustia profunda. Bueno, hemos entrevistado aquí a profesionales de la medicina, de la psiquiatría, con el tema del estrés postraumático y todas esas derivaciones. Hay un equipo que digamos, tenemos mucho para agradecer a el doctor equipos. Re era, ¿no?
el que entrevistamos. Bueno, después le preguntamos. Nosotros hemos trabajado, hay de una la red Sanar. Ajá. De la red Sanar. Las residencias en salud de la región, de Florencio Varela y de La Plata también han aportado muchísimo. Entre ellos un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, primero psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que vienen trabajando sobre el estrés postraumático. Valeria, perdóname, querías mostrar algo. Sí, lo muestro acá. A esta cámara. Esta es una a esta super cámara. A ver si se ve más cerca. Tenemos que correr el auricular ahí. Bueno, brevemente, ¿cómo podríamos interpretar ese cuadro? ¿Por qué fue realizada la evacuación? El Estado 3,17 y, por lo que veo, la sociedad civil 96,83. Dentro de ese Estado, ¿qué intervinieron? ¿Algún vigilante ocasional que pasaba por ahí? Bomberos sobre todo, ¿no? Pero es dramático, ¿no?, ver ese tema. Y esto explica lo que ha sido un claro déficit en la gestión de la emergencia en aquellos días, ¿no?, del 2, que va de la semana, ¿no?, siguiente, o el 2 y el 3 de abril específicamente, podríamos decir. Y abajo tenés otro cuadro que habla del lugar de refugio. Ahí que estamos explicando dónde fueron las evacuaciones. Ahí estamos muy cerca. Ahí estamos muy cerca. A ver si yo te ayudo, mira. Se justifica mi presencia en estos estudios, justamente. A ver ahí. Ahí, ¿cómo podemos explicarlo esto? Bueno, el lugar, claro, la casa particular, digamos, el 78% de las viviendas que nosotros relevamos, digamos, el refugio fue las casas. Institución pública, 477, pueden ser escuelas, pueden ser... bueno, la otra vez yo fui a la asunción de la decana de la Facultad de Periodismo y esa facultad hizo las veces también de centro de evacuados. No sé si en la Facultad de Trabajo Social se dio esta situación o en otras no se dio esta situación. Pero sí resaltaron eso justamente, del Estado al servicio de la gente damnificada por las inundaciones. Bueno, también las inundaciones previas, esto, digamos, es un dato importante porque... A ver si lo puedes ver vos. A ver. Y quiero buscar el otro, el de las respuestas. Sí, mira que nos queda poco tiempo. Bueno, vamos a esperar tu síntesis. ¿De dónde prevé el agua que consume? 94, 16 de la red fundamentalmente pública. Lo que quería decir es que también el relevamiento recoge las inundaciones previas y como otros estudios de equipos de la universidad también alertaban la situación que iba a acontecer y bueno, la decisión política de no continuar esas obras explica en parte la situación que vivimos el 2 y el 3 de abril. Ajá. Valeria, en los últimos minutos vos querías hablar algo de actualidad del Colegio de Trabajadores Sociales, puertas adentro, por qué problemáticas están pasando o cómo se están organizando, ¿no? Bueno, la provincia de Buenos Aires nuclea la mayor cantidad de colegas, ¿no?, en una diversidad de espacios de trabajo. Estamos, digamos, con este trabajo, digamos, nos demostró no solo la capacidad organizativa, digamos, y rápidamente de poder dar una respuesta y ponerse al servicio de los problemas en una comunidad. También las posibilidades de articulación y de pensar, digamos, en avances concretos respecto a programas, políticas sociales, a posicionarnos mejor respecto a este lugar que tenemos de asesoramiento al Estado. Digamos. Nosotros contamos con conocimiento justamente por estar directamente en contacto con los problemas sociales, de aspectos que el Estado como institución que direcciona todas esas políticas sociales debe digamos que afianzar. Este trabajo, si lo hacía el Estado, le hubiera salido muchísima plata contratando una consultora, por ejemplo. Nosotros lo hicimos absolutamente. Ustedes lo hicieron gratis. Ad honorem, pero gratis, pero con con sentimiento, con pasión. Sí, además, pero con fuerza de trabajo. Con fuerza de trabajo, porque yo hablaba de las residencias, son colegas que son becarios, que trabajan en el Estado y, digamos, hubo una decisión de direccionar todo ese conocimiento, digamos, y esa fuerza de trabajo
para un problema fundamental. Y creo que el aporte, hoy se abren también un conjunto de posibilidades de trabajo con otros equipos dentro de la universidad. Hay consultas diversas respecto a cómo intervenir, digamos, cómo analizar mejor la situación de niñez hoy. El colegio realiza permanentemente pronunciamientos y también propuestas respecto, y también denuncias o críticas respecto a algunas las fundamentales cuestiones que tiene que abordar el Estado y que, como otros profesionales, nosotros intervenimos. Valeria Redondi, estamos cerrando, te agradecemos mucho. Lo único que te preguntamos es un teléfono o una página de internet, por si a alguien le interesa profundizar más la información sobre el Colegio de Trabajadores. Bueno, el correo es info@catsbap, es C-A... Sí. TS por Trabajadores Sociales. TSBA, si no lo decimos en otro momento. Bueno. ¿Y un teléfono del colegio? Y un teléfono, ahora después me lo pasás. Bueno. 15 619 1620. 15 619 1620. Valeria Redondi, del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo. En otra ocasión vamos a hablar de mucho más. Sé que nos quedamos justamente en deuda. Ahora